quiero hablarle acerca de la importancia. Bueno, hoy no voy a hablar de la importancia así en sí. Voy a hablar de lo que es el creyente y la oración. ¿Ok? Vamos a ver varias facetas acerca de la oración, para que usted y yo no ignoremos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la oración. Hay muchos hermanos nuevos y quizás no han oído este tipo de enseñanza. Y hay mucha gente que nos escucha o que nos va a escuchar por medio del canal que tenemos en YouTube. Y se dicen tantas cosas en referencia a la oración que nuestro deber es el poder enseñar lo básico. Porque el día de hoy, hermano, la gente se imagina un montón de cosas y espiritualiza toditas las cosas y se olvidan de lo que dice la palabra. Dice el apóstol Pablo que nos conformemos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué ver más para allá? Y si no podemos hacer lo básico, ¿cómo vamos a hacer lo que el Señor de repente nos demanda más y más? Primero, lo básico. Entonces quiero hablarle acerca de la oración. Detrás de la oración hay un gran misticismo, porque la gente, sin conocer la Biblia, quiere hablar acerca del tema o practica la oración. Y yo me pregunto, ¿cómo le hacen? ¿Quién se los reveló? Porque la única manera de saber acerca de la oración es a través de la palabra del Señor, de cómo se debe de orar. Porque ¿sabe usted que se puede orar, uno puede orar equivocadamente? De manera errada. ¿Puede orar uno y no estar siendo oído por el Padre Celestial? ¿Sabía eso? Bueno, si no lo sabía, lo va a saber, para que así usted y yo tengamos una actitud correcta en cuanto a lo que es la oración. Entonces yo titulé el tema El creyente y la oración. Hoy vamos a ver la parte básica y luego vamos a ir ahondando en lo que es, en por qué es necesaria la oración, qué hace la oración, qué ha pasado en nuestros días, el por qué la iglesia no ora, todo ese tipo de cosas las vamos a estar viendo. Quiero ponerle una anécdota chiquitito, muy chiquitito. Vamos a ver si lo entiende, si lo va a entender, ¿verdad? Porque es algo que... A ver, ponlo, papá. ¿Qué pasó? ¿2? Ok. No, el segundo. Esa es la definición de lo que es la oración. Oren por mí. Dice, los padres del pequeño Lucas, así se llamaba el niño, ¿verdad? Los padres del pequeño Lucas estaban teniendo problemas en mantenerle en silencio durante el servicio de adoración. Lucas no solo estaba hablando en voz alta, sino estaba comportándose mal y no quería obedecer. El papá de Lucas no pudo soportar más la situación. Tomó a Lucas en sus brazos, recostándolo sobre su hombro, y se dirigió hacia la puerta de salida para disciplinar a Lucas. Cuando ya casi llegaban a la puerta, el pequeño Lucas levantó su cabeza para ver a la congregación y con lágrimas en los ojos gritó, por favor, oren por mí. Para que vean lo poderosa que es la oración, ¿verdad, hermanos? Y usted ya sabe lo que le iba a suceder a Lucas, ¿verdad? Y aún así confiaba en el que el Señor podía contestar su petición. No sé si le conmovió el corazón a su padre, ¿verdad? En ese momento. Se espera que los creyentes oren, hermano. La oración es el medio que Dios ha designado para actuar en favor del ser humano. Eso es la oración. Y ahorita vamos a ver la definición, pero quiero leerle la cita bíblica de Efesios capítulo 6, versículo 18. Esa la voy a usar como base, pero no voy a estar enseñando en ese versículo. Después vamos a enseñar en ese versículo si Dios nos permite. En el libro de Efesios capítulo 6, mira, ahora cambiamos ya la escritura que teníamos antes, ¿verdad? Leíamos 4 escrituras. ¿Se recuerdan las 4 escrituras? Apocalipsis, y luego Juan, y luego Segunda de Corintios, y luego Primera de Pedro, o Segunda de Pedro. Ok. ¿Era Segunda de Pedro? ¿Era Segunda de Pedro?
Era primera de Pedro, porque segunda de Pedro no tiene capítulo 5. Dice la Biblia, hermano. Yo quiero que se dé cuenta, porque cuando abrimos la Biblia, cuando oímos una predicación, es Dios hablando a nuestros corazones. ¿Ok? Nosotros oramos a Dios, hablamos con Él. Entonces, cuando nosotros leemos su palabra y cuando Él nos da una enseñanza, eso es hablando Dios con nosotros. ¿Ok? Dice la Biblia, orando en todo tiempo. ¿Sí se da cuenta? Esa es la orden, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¿En qué tenemos que velar? En la oración. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero ahí no se está refiriendo a los muñecos. Ahí no se está refiriendo a las imágenes. Ahí se está refiriendo a la iglesia, a los que creen en Cristo Jesús. Porque a esos es a los que Dios les llama santos. ¿Por qué son santos? Porque han sido santificados por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Esa es una cita. Ahora vayamos a la siguiente cita. Primera de Tesalonicenses 5:17. Vamos a ver. Mire lo larga que es ese versículo. A ver si lo encuentra. Nos vamos a durar 1 hora para leer ese versículo. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermanos? Orad sin cesar. O sea que se espera que el cristiano sea una persona de oración, pero no solo un poquito, que ore sin cesar. Ahora alguien podría darle y nunca parar. Vamos a enseñar todo ese tipo de cosas para que podamos aprender a ser sabios en nuestra manera de orarle a nuestro Dios. Tercera cita, primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Dice la Biblia allí, que por cierto que Timoteo está después de Tesalonicenses, ¿verdad? Oiga lo que dice, quiero, pues, que los hombres, o sea, ahí se está refiriendo a todas personas, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero el punto es que se ore en todo lugar. No solamente en todo tiempo, sino que en todo lugar. Porque hay algunos que solo prefieren orar en la iglesia. Entonces ahí dice, oren en todo lugar, dice. Quiere decir que hay una orden de parte del Señor de que nosotros podamos representarlo en todas partes donde estemos. Quiero que veamos en primer lugar qué es lo que significa la oración. Voy a tratar de ser breve, de veras que créame que voy a tratar de ser breve, porque voy a hacerlo por pedacitos la enseñanza, para que así no le dé demasiado y de repente de tanto que le dé, no se le pueda quedar. Mejor un poquito, pero bien ajustadito, ¿verdad que sí? ¿Ok? Va. Entonces, quiero que vea lo que significa la palabra oración. ¿Qué es la oración? Ahorita se lo van a poner allí en la pantalla. Estos están atrasados allá. A ver, leamos. ¿Qué dice? Es un medio para la comunicación entre nosotros y Dios. O sea, en pocas palabras, es de la manera que nosotros nos comunicamos con Dios. No hay otra manera de comunicarse con Dios. Usted no va a ir a meditar y a practicar telepatía ni nada por el estilo. No. La Biblia enseña que la oración es un medio o es el medio para la comunicación entre nosotros y Dios. Y su propósito principal, o sea, el de la oración, es mantener la conexión con los cielos. Amén. Con el Padre Celestial. Que nos ayude a recordar que somos hijos de Dios y que nuestra vida en la tierra tiene un propósito que va más allá de lo terrenal y de lo humano. ¿Ok? Sigue. Porque hay un poquito más, ¿verdad? ¿Solo ahí? Ok. Entonces, compartir
y hablar juntos, ¿verdad que todos nosotros hablamos, hermano? ¿Qué pasaría si usted y yo no hablamos? ¿Qué pasaría? No hay comunión, ¿qué otra cosa? No hay comunicación, ¿qué otra cosa? No llegamos a conocernos. No podemos nosotros disfrutar de lo que usted tiene para mí o de lo que yo tengo para usted, porque usted puede tener algo y yo puedo tener algo y de esa manera nosotros nos compartimos, ¿cierto? Amén. Pero ¿qué pasaría si entre nosotros no hubiese comunicación? Póngase a pensar entonces lo desastroso y lo malo que es el que nosotros no nos comuniquemos. Una persona que está encerrada en una cárcel donde solo mira paredes, hermano, y no tiene con quién comunicarse, siente que se vuelve loca. Porque un ser humano no fue creado para vivir de esa manera. Cuando hablamos de la oración, entonces tenemos que saber de que es muy importante el compartir y hablar juntos. O sea, es la forma en que todas las personas se comunican. A base de comunicarse tienen compañerismo y andan juntos. Si no hay una comunicación, no se puede andar juntos. Si no hay una comunicación, no se puede compartir. Es así tanto respecto con los hombres como también con respecto de Dios. El orar requiere nuestra presencia, el orar requiere nuestro compartir, el orar requiere nuestro hablar. ¿Por qué es importante la oración en el creyente? Porque el tema es el creyente y la oración. ¿Por qué es importante la oración en el creyente? Porque, en primer lugar, Dios espera que nosotros lo hagamos. Dios estableció que a través de la oración nosotros nos comunicaríamos con Él. Él fue el que nos lo hizo saber. Es difícil orar. Yo me he dado cuenta que si hay algo que le cuesta al creyente o al ser humano es la oración. Porque pareciera ser como que si está hablando solo. Pareciera muchas veces de que uno siente como que si Dios no lo está escuchando a uno. Y de repente vienen un montón de pensamientos. Y hay una gran batalla cuando nosotros oramos. Pero dése cuenta el por qué hay esa batalla. Por la importancia que tiene la oración. Porque desde el momento que Dios dijo que era necesario, que era importante que nosotros orásemos, hubo alguien que dijo, yo me voy a asegurar de que ellos no oren. Los voy a distraer de todas las maneras posibles para que no hagan lo que Dios dice que deben de hacer. ¿Cuántos creen que la oración es importante? Amén. La oración es importantísima. Ahora, la oración en el creyente no es una cuestión de querer o no querer. Se debe de hacer oración en el creyente. ¿Se oyó chistoso cuando yo le dije ese dicho, ese refrán de el que no ora al diablo se lo devora? ¿Verdad? Y se oye chistoso, pero es cierto. El cristiano que no ora es un cristiano débil. El cristiano que no ora es un cristiano que no sabe cómo pelear las batallas. El cristiano que no ora va directo al fracaso en el área espiritual. Por eso Dios espera que nosotros lo hagamos. Y fíjese, quiero que vea el capítulo 6 del libro de Mateo. Capítulo 6. Solo quiero leer la primera frase del capítulo 6, versículo 5. Porque mire lo que dice Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Si no lo tiene, ahí está en la pantalla, solo apúntelo. Dice, solo quiero leer la primera frase. Miren lo que dice Jesús en lo que está enseñando. Miren lo que pretende decir Jesús a la iglesia. Dice, y cuando ores, dice. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor entonces allí? Él espera que los creyentes oren, ¿cierto? Porque dice ahí, y cuando ores, dice. No dice, y si quieres orar, y si te da la gana de orar, no. Y cuando ores, dice la palabra del Señor. Bienvenida,
a la casa del Señor. Aleluya. No es cuestión de querer o de no querer. Diga conmigo, yo debo de orar como creyente que soy. Debemos de orar porque es importante. Entonces, ¿por qué otra cosa es importante la oración en el creyente? Porque Jesucristo, siendo el modelo de todo ser humano, nos dejó el ejemplo. Jesucristo es el hombre perfecto. Es el hombre en el cual nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Es el modelo a seguir. La Biblia dice en el capítulo 12 del libro de Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando usted lee en los evangelios acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es una de las áreas que lo distingue en esta tierra, que es un hombre de oración. Él oraba en todo tiempo, a toda hora, en todo momento. Entonces, es importante porque el modelo que tenemos nosotros, nuestro Salvador, nos dejó un gran ejemplo. Eso quiere decir que para Jesucristo era importante la oración. Y si para mi Salvador, para su Salvador, es importante la oración, entonces para usted y para mí debe de ser importante. Y si hay algo que debo de imitar en Jesucristo es la oración. Llegó un momento en el que los discípulos miraban que Jesús oraba bastante y se quedaron extrañados. Porque, pero, ¿qué tanto ora Jesús? ¿Qué tanto dice Jesús? Y llegó un momento en el que dijeron, Señor, enséñanos a orar. Les llamó la atención de que el Señor orara tanto. Y el Señor se dio a la tarea de darles una lección en cuanto a lo que era la oración. Porque Dios espera que lo hagamos, porque Jesucristo, siendo el modelo de todo ser humano, es el ejemplo, nos dejó ejemplo. Por esto es importante la oración en el creyente. ¿Por qué otra razón es importante la oración en el creyente? Porque es la única manera de poder comunicarse con Dios. No hay otra manera de poderse comunicar con Dios. La oración es la única manera de poderse comunicar con Dios. Por lo tanto, si usted se dice un hijo de Dios, si usted dice que ama a Dios, usted y yo debemos de hablar con Dios. Porque eso es tener una relación con alguien, en este caso, con nuestro Dios. Alabado sea su santo nombre. ¿Por qué es importante la oración en el creyente? Por la condición del ser humano en la tierra. Por eso es importante. Porque recuérdese que vivimos en un mundo pecaminoso, en un ambiente muy malo. Nosotros somos débiles ante muchas de las cosas que nosotros enfrentamos. Nosotros no podemos pelear contra las fuerzas del enemigo que están en toda la tierra, están en las áreas espirituales. Entonces eso quiere decir que nosotros, exactamente por la condición en la que estamos en la tierra, es importante la oración. Por eso le dije que no era una cosa de decir si quiero o no quiero. Porque si soy un verdadero soldado de Cristo, voy a saber que, dijo el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. O sea, y se mueven de todas las maneras posibles. Por eso es que hay mucho cristiano derrotado el día de hoy. Por eso es que hay mucho cristiano, hermano, que no avanza, que no crece, que no soporta la tentación, que cae en la trampa del enemigo, porque no es un creyente que ora. No conoce la condición en la que se encuentra. Por eso es importante la oración en el creyente. Porque otra razón es importante, porque no solamente uno se comunica para con Dios, sino que Dios se mueve a través de la oración. Amén. Cuando usted ora, usted mueve la mano de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos tantos ejemplos de varones de Dios que, hermanos, movieron la mano del Señor. Daniel movió a un sinfín de ángeles en el cielo.
Cuando se dio cuenta que el tiempo de los 70 años había pasado para los hijos de Israel, y le empezó a orar a Dios, y dice la Biblia que Dios envió a sus ángeles. Empezó a moverse todo el cielo, podríamos decir, y le fue revelado a Daniel lo que iba a pasar en esos tiempos y en los tiempos futuros. O sea, dése cuenta por qué es importante la oración en el creyente. Y podría ponerle muchos otros ejemplos, pero no va a ser el tema el día de hoy. ¿Por qué es importante la oración? Fíjese qué tan importante es la oración. Porque a través de la oración nosotros recibimos la salvación. No me vaya a malentender esto. Cristo es quien murió por nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y por su sangre somos limpiados. Amén. Ese sacrificio nos hace salvos, nos da vida eterna. Pero ¿cómo nosotros llegamos a obtener esa salvación? A través de la oración. Primero el Señor nos hace conocer lo que Él hizo en la cruz. Y luego el apóstol Pablo dice, y esto es lo que nosotros predicamos, dice, ¿verdad? Allá en el capítulo 10, versículo 8 del libro de Romanos. Que si confesares con tu boca, ahí está orando usted, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, dice la Escritura. ¿Cómo se obtuvo esa salvación entonces? A través de una oración que se hace de arrepentimiento para con Dios y de reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Mire por qué entonces es importante la oración en el creyente. Y yo creo que si Dios nos habla acerca de la oración, es porque muchos de nosotros, de la mayoría de la iglesia, no solamente esta, sino en todas partes, se descuida esta área. Esta área es una de las que más se descuida. Se canta más de lo que se ora. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Al día, ¿cuántos nosotros oramos realmente? Cuando usted se levanta, ora, o se levanta a la carrera porque ya va tarde y Señor bendito, ya no le dice pero ni gracias. No pone su día en las manos del Señor. Y ahí va corriendo, y de quien menos se acuerda es de aquel que le dio ese día para que usted lo pueda disfrutar. Amén. Y de repente llega el momento de la comida. Y usted es de los que se espera hasta cuando ya no aguanta. Y ya no quiere tampoco orar por la comida. Porque se le acabó el tiempo, dice la hermana. Le dan 30 minutos y usted está que... tremendo. Ahora dice, oremos en todas partes, dice la palabra del Señor. Porque todo momento es importante para poder testificar de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, a mí me ha pasado que estando orando por los alimentos, me ha tocado evangelizar a personas. Porque me han preguntado, ¿y por qué oras? Digo yo, qué bueno que me preguntó, digo yo. Y ahí empiezo a hablarles acerca del Señor. Pero si usted es de los cristianos que dice, Dios entiende que tengo hambre, ya que ahí tiene un montón de mundanotes a la par suya que, o sea que el creyente no ora, dice, no da gracias por sus alimentos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O le da vergüenza todavía orar por sus alimentos. ¿A cuánto les da vergüenza orar? Vengan que yo voy a orar por ustedes para que... Sí, porque eso está muy mal. ¿Cuántos oran aquí por sus alimentos? ¿Sí? ¿La oración del flechero o qué? De que solo hace ya y ya y ya. Gracias, Señor, y ahí va el primer bocado. Es increíble, hermano, cuando uno tiene un hábito de orar por los alimentos. Yo me recuerdo una vez que me pasó eso. No sé por qué razón se me olvidó. Y cuando sentí, tenía el bocado en la boca. Así me quedó. Luis de la Cruz. Yo mismo me estaba hablando. ¿Y qué te pasó? Se me había olvidado. ¿Y cómo puede ser posible que se me haya olvidado la oración? Si
los alimentos los tengo gracias a mi Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En toda la Biblia vemos que los que fueron llamados por Dios, o sea, sus siervos, oraban y Dios les contestaba. Tenemos un canto que dice, ¿verdad? Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo. ¿Y qué dice la segunda parte? Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo. Y así oraba usted como Jeremías. Ajá. Si en algo se distinguieron, fue en que fueron hombres de oración. Óiganlo bien. Entonces, la iglesia el día de hoy, si en algo se debe de distinguir, porque nosotros podemos tener mucho conocimiento y el conocimiento se nos puede ir a la cabeza y se nos puede inflar, hermano. En cambio, la oración nos va a mantener en una actitud de humildad. Porque vamos a saber que lo que somos, lo somos por el Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, ya le mostré lo que el por qué es importante la oración en el creyente. Ahora, cosas que tenemos que tener en cuenta al orar. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta al orar. No hay una fórmula para orar. No le voy a enseñar una fórmula porque no hay una fórmula, pero sí hay un orden establecido en la Biblia para que nosotros oremos. ¿Ok? Amén, iglesia. Y eso Cristo lo enseñó cuando habló a sus discípulos. Porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Señor. Y él dijo que les voy a enseñar a orar. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando empezamos a orar es que la oración va dirigida al Padre Celestial. ¿Ok? Va dirigida al Padre Celestial. Dice en el capítulo 6, versículo 9 del libro de Mateo. Vosotros pues oraréis así. O sea, ahí está mostrando que la oración va a ir dirigida ¿a quién? Al Padre Celestial. Porque ahí quien está enseñando es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy importante conocer. Usted no puede solamente, ok, aquí estoy, Señor, dame, y no tiene que, no la dirige a nadie. Hay quienes que dicen, te pido Espíritu Santo en oración. Y no, la oración va dirigida al Padre Celestial. Luego, la siguiente parte, porque ahí dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Va dirigida al Padre que está en los cielos. Cuando uno hace una carta va dirigida a una persona, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros oramos dirigiéndonos al Padre Celestial. Él es Dios, pero para nosotros que somos ahora hijos de Él, Él es nuestro Padre Celestial. Vamos, hoy no le voy a hablar acerca de la oración modelo. Solo le estoy hablando de la oración de manera general. Luego vamos a ir hablando de lo que es la oración modelo. Luego vamos a ir hablando del poder de la oración y todo este tipo de cosas que hay en cuanto a este tema, a esta doctrina. Jesús siempre lo hizo así. Segundo, la oración, cuando se dirige al Padre, debe de hacerse en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? Me ha tocado oírlo a usted. Y yo sé que el Padre por misericordia nos oye. Pero la oración cuando se hace, se debe de recordar uno que va dirigida al Padre, pero tiene que ser en el nombre de Jesús. ¿Ok? Amén, iglesia. O sea que yo voy a orar y digo, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, dirijo mi oración a ti, Padre, para pedirte, para decirte, para contarte, para rogarte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre, dirigida al Padre, en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que es necesario pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Alabado el nombre del Señor. Fíjese cómo está la cosa. Ahora dice en el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice. Ahora yo sé que usted está, estas frases del Señor Jesucristo nos dejan a nosotros pensando, pero yo le he pedido tantas cosas en el nombre de Jesús y no me las ha dado. ¿Cierto? Leer solamente eso y no leer el contexto es un pretexto. Porque cuando el Señor Jesucristo se está refiriendo a esto es cuando nosotros estamos en su perfecta voluntad. Cuando nuestros deseos no son egoístas, sino que todo discípulo de Jesús tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Ese tipo de oración de una persona que se niega y lleva la cruz va a ser completamente diferente a uno que no se niega. Porque el que no se niega va a ser egoísta y va a pedir solamente para sí mismo. Va a pedir de manera carnal, terrenal. Pero en cambio, aquel que se niega a sí mismo y llega a tener una verdadera relación con el Señor, su petición va a ser completamente diferente. Por ejemplo, mira al Señor Jesucristo teniendo una buena relación con el Padre Celestial. ¿Cuáles eran las peticiones de Jesús? Señor, dame una buena posición entre los fariseos, por favor. Señor, yo quiero llegar a tener la mejor posición en el imperio romano, Señor. Nunca oye a Jesús así, porque la carga de él era el reino de los cielos. Y todo aquel que se une a Jesús, que recibe a Jesús, debe de tener la misma carga. Debe de tener la misma petición, los mismos deseos, los mismos objetivos. Entonces cambia por completo la oración de un creyente. Esto es algo muy importante de conocer, que la oración debe de hacerse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay algunas religiones, hay algunas personas, hay algunos movimientos que dicen que no es así. Y por ejemplo, mencionan en este caso a María, ¿verdad? Dicen, no hay que pedir por María porque es la madre de Dios. Pero eso no lo enseña la Biblia. No hay ninguna escritura, no importa qué tan teólogo, no importa qué tan conocedor de la Biblia sea esa persona que enseña eso, no hay una sola escritura que demuestre que se debe de orar al Padre en el nombre de María. No la hay. Es una mentira eso que se ha dicho. Y se dice, y la gente lo cree porque no conoce las escrituras. Entonces, sin darse cuenta, están orando, pero están orando mal. Porque María nunca dice que es una intercesora. La Biblia. Es más, bien claro lo dejó el apóstol Pablo. Primero lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ni en oración, ni cuando se muere. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Ahí hubiera sido una buena oportunidad, si hubiese sido cierto lo que estos hombres dicen, de decir Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí o María, mi madre, hubiera dicho. Si hubiera sido tan importante lo hubiera dicho Jesús. Pero no, solamente es Jesús el único por el cual se debe de pedir al Padre. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 para sellar eso. Porque hay un solo Dios. A ver, léalo conmigo. Porque hay un solo Dios. ¿Y qué dice? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador. Si hubiera la opción
no se hubiera dicho de esa manera. Se hubiera dicho, y Cristo es uno de los mediadores, ¿verdad que sí? Pero para que vea que hay exclusividad en el mediador, el apóstol Pablo dice, un solo mediador. Usted conoce lo que significa la palabra un solo mediador, ¿cierto? Un solo mediador significa que solamente una persona, y esa persona es Jesucristo, hombre. Entonces, si yo uso al apóstol Pedro, si yo uso al apóstol Pablo para llegar a Dios, ¿estoy orando correctamente? No estoy orando correctamente. Tenemos que conocer esto, aunque ellos hayan sido grandes siervos del Señor. Pablo pudo haber dicho, pueden orar en mi nombre. No. Pablo mismo se encargó por revelación de nuestro Señor Jesucristo, de que Cristo solamente es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, su oración va a ir dirigida ¿a quién? A ver, una vez más. Su oración va a ir dirigida ¿a quién? Al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted ora, esa debe de ser sus primeras palabras en oración. Porque está empezando a orar y la oración va dirigida al Padre. Y luego lo va a hacer todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Qué otra cosa se tiene que tener en cuenta cuando el creyente ora? La oración debe hacerse con fe en Dios. Porque se puede orar por los motivos equivocados. ¿Ok? Yo voy a ir a orar porque yo necesito de Dios. Pero cuando yo me acerco a Dios, yo lo debo que hacer con fe. Es algo muy importante. No se acerque dudando. Y si tiene duda, pídele al Señor que le quite la duda. Porque a Dios no le agrada aquel que duda de Él, de su poder y de su amor. Dice la Biblia. Porque mire, muchos oran por religiosidad, no por fe. Por sentirse religiosos. Otros oran como que si se sienten forzados a orar. Y están, por ejemplo, los muchachos, mi papá dijo que orara. Y de repente, ¿ya oraste? Te voy a orar. Se fue a orar. Pero ese muchacho, esa muchacha, ¿está orando por fe? ¿Verdad que no? ¿Por qué está orando? Por obligación, porque se siente forzado. Entonces, ¿esa oración qué es? ¿Sí se da cuenta? Es algo muy importante. Y tampoco se debe de orar por apariencias. Porque ¿sabe que hay gente que ora por apariencias? Ya vino. Haz como que si oras. Bendito Dios que estás en el cielo. Y está con un ojo así, va. Me vio orar, dice. Esa es una oración no buena. Es una oración que no es correcta. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, en referencia a la importancia que se tiene de la fe cuando se busca el rostro de Dios. ¿Ok? Por eso le estoy mostrando las citas bíblicas, para que vea que es Dios el que lo dice y no yo. Porque Dios quiere enseñarnos, sacarnos de la ignorancia, para que podamos aprender su bendita palabra. Nosotros necesitamos a Dios. Dice la Biblia. A ver, léalo conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que yo no puedo venir a orar y no creerle a Dios. Porque entonces, a pesar de que esté haciendo algo que Él dice, como yo no le creo, no lo estoy agradando. No sabe ver, ay hijo. Dice, ahora leamos la siguiente parte. Porque, léalo conmigo, porque es necesario, léalo conmigo, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, en oración, crea
que le hay. ¿Y qué otra cosa? Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, en pocas palabras, yo vengo creyéndole a Dios. Yo vengo sabiendo de que después de mi oración, Dios me va a galardonar. Dios va a contestar mi oración. ¿Cuántos lo creen? Pero también tenemos que tener qué es lo que estamos pidiendo. ¿Ah? Por eso le digo, tenemos que tener mucho cuidado con todos estos pequeños detalles que debemos de tener en cuenta nosotros al orar. Va dirigida al Padre Celestial, se hace en el nombre de Jesús. La oración debe hacerse con fe en Dios, no por religiosidad, no por fuerza y no por apariencias. La oración se hace para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Ah? A veces nosotros pensamos de que lo que nosotros estamos pensando es lo perfecto, es lo que se debe de hacer. Y el Señor nos da una gran sorpresa. Porque en primer lugar no nos lo contesta. Y no nos lo contesta no porque no lo pueda hacer, sino porque no te conviene a ti y a mí. Imagínese que en un momento en el cual usted se esté muriendo, está sacando la lengua usted le diga: Señor, sáname de esta enfermedad, Señor. Que se haga tu voluntad, pero sáname, le dice usted, ¿verdad? Ya se fijó la oración ahí, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, pero sáname, Señor. Ahí no le está pidiendo que se haga su voluntad. Ahí le está diciendo que se haga tu, pero yo sí quiero que se haga mi voluntad, Señor. Ahora, le voy a poner entonces, le voy a explicar lo que le quiero decir. Imagínese que usted, Dios conociendo todas las cosas, usted está con esa enfermedad porque el Señor lo permitió. Porque si está sanito, usted se le va al Señor. Usted sanito, ¡ay! Es pura canela fina. Pero enfermito, ahí está buscando al Señor. Señor. ¡Ajá! A veces el Señor pues no contesta. Y a veces el Señor no te va a sanar. No porque no lo pueda hacer, porque ya ha sanado a millones de personas. Y a lo mejor te vayas. Pero cuando le hablo que se vaya, es que colgó los tenis, pues. Entonces, ¿por qué no contestó la oración el Señor? Porque a lo mejor te iba a sanar y tú te ibas a ir, te ibas a perder, te ibas a morir y te ibas a ir al infierno. Tú no entendiste eso, pero el Señor sí lo entendió. Y Él prefiere salvarte antes que condenarte. Amén. Entonces, si te quitó la vida, si permitió de que te murieras, ¿te convenía o no te convenía? Nos convenía, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora ya la hicimos. Pero imagínense que lo sanó y usted se le fue el mugrero y se le murió allá. Condenado. Entonces, estas cosas se tienen que tener en cuenta cuando nosotros oramos. La oración se hace para que se haga su voluntad y no la nuestra. Pero la mayoría de veces nuestra voluntad, nosotros nos volvemos egoístas y queremos que se haga lo que nosotros queremos, aunque no sepamos lo que estamos pidiendo. Esto lo dice la Biblia. Ezequías le dijo al Señor: arregla tu casa porque ya se llegó el tiempo, vas a morir. Y Ezequías se puso a llorar. La voluntad perfecta era llevárselo el Señor. Mire, ese hombre había sido casi perfecto. Digo casi porque no hay perfecto en la tierra, ¿verdad? Pero ese hombre había obedecido de una manera tan hermosa y todo. Dijo: ya está listo, papá, venite a gozar conmigo. Pero no entendía Ezequías eso. Entonces Ezequías se le pone bien llorón al Señor. Señor, no me lleves. Y ahí con la pared y todo: no me lleves, Señor, no me lleves. Dijo el Señor. Mandó a Isaías: anda a decirle que va a vivir 15 años más, le dijo. ¡Ya! Todo contento el Ezequías, ¿verdad? ¿Y qué cree que hace Ezequías? No la había regado hasta ese momento. Y desde que empieza a dar, le empieza a regar. Él provoca a Nabucodonosor porque le enseña todas las riquezas del templo.
Y en esos 15 años tuvo a uno de los reyes uno de sus hijos fue uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Si se da cuenta, a veces nuestras oraciones egoístas pueden hacernos más daño a nosotros. Y a veces nos enojamos porque Dios no nos contesta. Dice el libro de Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. A ver, leamos lo que dice Primera de Juan 5:14. Mire lo que dice Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Párale ahí. ¿Se recuerda la cita que leíamos en el Evangelio de San Juan? Y todo lo que pidieres en mi nombre, Él lo hará. Este es un contexto, porque es el mismo escritor. ¿Sí se da cuenta? El mismo Juan del Evangelio es el mismo que escribió las cartas, estas que estamos leyendo. Ahora mire lo que dice él. Y esta, no, espérate tú. Qué bárbaro contigo. Y yo le dije que me iba a tardar poco, pero no tanto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Léalo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque si la pedimos conforme a su voluntad, nos es de beneficio, nos es de bendición. No solamente a nosotros, sino a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Sigue diciendo el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, en pocas palabras, ya vienen en camino. Porque las estamos pidiendo en su voluntad. Y a veces no las va a contestar en ese momento. Pero tenemos esa confianza porque no lo hicimos de manera egoísta. No lo hicimos para la salvación de las almas. Lo hicimos para gloria y honra de su nombre. Eso marca una diferencia. Cosas que tienen que tener en cuenta al orar. La oración debe de hacerse de una manera sincera. Ya que recuerde que Dios es omnisciente. Nosotros a veces entramos por ese lugar y venimos con aquello de decirle a Dios como que si nos estuviéramos dirigiendo a otra persona. Usted le dice a una persona, fíjate que yo no lo hice. Y sí lo hizo, pero como esa persona no puede saber si sí lo hizo o no lo hizo, usted se la lleva de que y engaña a esa persona. Y nosotros es increíble que arrastramos eso y lo traemos al altar y pensamos que estamos hablando de esa manera con Dios. Señor, ¿tú te recuerdas que yo? Tú sabes que yo lo hice con todo amor, Señor, y con toda dedicación. Y Dios sabe que no lo hizo así. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto? Nosotros tenemos que sincerarnos cada vez que venimos nosotros a la presencia del Señor. Imagínense que usted no vino al servicio el fin de semana, por decir así. O el mes pasado, cualquier día. ¿Y por qué no dice? No, es que fíjese que estaba ocupado, fíjese que tuve que hacer esto, olvídese. Entonces, a mí usted me puede decir eso y, ok, digo, yo me quedo así, ¿verdad? Pero nosotros podemos venir con esa misma actitud hacia Dios. Tú sabes que no vine, Señor, porque no tuve el tiempo, Señor, y me ocupé y todo. ¿Le podríamos hablar de esa manera al Señor nosotros? Es un error. En vez de sincerarnos, Señor, fui un irresponsable, Señor, la verdad es que fui un irresponsable. Porque pude haber hecho el tiempo, Señor, pero imagínense que nos queremos excusar con Dios. Y el Señor dice, ¿con qué te quieres excusar con esto? No sé si me doy a entender. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro corazón, y espera que nosotros lo abramos cada vez que nos hincamos ante su presencia. Cuando usted tuvo una mala intención contra alguien y usted pretende no haberla tenido enfrente del Señor, ¿sabe que Dios sabe las intenciones de su corazón? Entonces no podemos nosotros llegar ante su presencia de esa manera, porque imagínese lo que estamos haciendo y Dios allá, de veras.
Ah, no me digas. Esa oración se va a la basura. Porque no es una oración sincera. Dios es omnisciente, conoce todo acerca de ti. Sabe todito. Sabe lo que pensaste. Tú te puedes excusar al haber hecho algo que lo hiciste con mala intención, pero al Señor no le puedes decir eso porque el Señor conoce aún las intenciones. Entonces, tú me vistes como pensé, ¿verdad, Señor? Qué vergüenza, Padre Celestial. Qué vergüenza. Dependo, Señor, de tu misericordia. ¿Se da cuenta? El Señor lo ve. Dice, si sabes que te vi, ¿verdad? Si sabes que vi lo que estabas pensando y vi la intención. Sí, Señor. Sí. Fíjese cómo es una oración que no es sincera a una oración que es sincera. Bendito Dios. En el Salmo 51, 17 dice la Biblia: los sacrificios de Dios son, ¿qué dice? El espíritu quebrantado, dice. ¿Sí se da cuenta? Es mejor quebrarse ante Dios. Es mejor humillarse ante Dios. Es mejor reconocer ante Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Y qué dice? Oiga lo que dice ahora. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, aquel corazón que se siente culpable, aquel corazón que se siente mal. A eso se está hablando cuando está hablando del corazón contrito, que está batallando, está con aquella carga dentro de sí. Y no tiene temor de mostrárselo al Señor. Él dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es importante la oración. Amén. Es importante tener en cuenta estas cosas para la oración, porque mire que Jesucristo le da una gran importancia. Por eso Jesucristo se dio a la tarea de enseñar la oración, porque sabía cómo iba a reaccionar la persona cuando se acercara a Dios. Él nos hace conocer quién es Dios. Él nos da el ejemplo a nosotros. Y nosotros debemos de obedecer sus palabras porque Él es el que sabe cómo se hacen las cosas. Ahora, quiero hablarle acerca de algunos peligros a tomar en cuenta cuando oramos. ¿Ok? Peligros a tomar en cuenta. ¡Peligro! Cuando oro, pero ¿qué puede haber de peligroso si la oración es poderosa, es buena y todo? ¡Wow! Bueno, hay peligros también cuando nosotros oramos. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? Porque según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando está enseñando acerca de la oración, dice el Señor Jesucristo que la oración de una persona, de un creyente, se puede convertir en una oración hipócrita. Podemos convertirnos en grandes hipócritas al orar. ¿Por qué le digo esto? Porque dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea que en el tiempo de Jesús había gente que oraba, pero que oraba de manera hipócrita. Entonces Él dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. La persona puede orar por razones equivocadas, por falsas motivaciones, para sentirse bien, para que los demás hablen bien de él. Aparentamos una cosa cuando oramos, pero nuestra vida dice todo lo contrario. Somos grandes hipócritas. Entonces Él dice: no quiero que ustedes se conviertan en hipócritas cuando oren. Y luego da el ejemplo de las personas que son hipócritas. ¿Qué otra cosa es peligrosa? O sea, número uno es cuidado con ser hipócritas al orar. Uno. Número dos, podemos
amar el orar. A ver, ¿cómo está eso? Y todavía estar orando equivocadamente. ¿Cómo está eso, pastor? Mire lo que dicen las palabras de Jesucristo. Dice allí en el capítulo 6, versículo 5. Después de que dice hipócritas, vea lo que dice. A ver, ponga esa escritura, 6:5. Mire lo que dice la escritura. A ver, ¿se da cuenta la palabra que le acabo de decir? ¿Qué dice? Porque ellos aman el orar. Aman la oración, pero la aman por razones equivocadas, ¿cierto? Yo puedo amar el orar porque se puede convertir en un hábito, pero digo, ya vinieron todos. Señor, aleluya, bendito sea el nombre, y voy a levantar las manos. ¡Gloria a Dios! Ay, todos ustedes, va. El pastor es un gran hombre de oración. Amo el orar, pero amo el orar por las razones equivocadas. Porque él dice allí, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Este ya se adelantó, no, está ahí, ¿va? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El de arriba está, con que orás de esa manera y querés que yo te recompense. La recompensa no va a ser del cielo. ¿Cuál va a ser la recompensa que van a recibir ellos? Vamos a ver si se entiende. ¿Cuál es la recompensa que reciben ellos? Porque él dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa a la que se está refiriendo Jesús? Que los hombres le digan, ¡hala! ¡Qué tremendo! ¡Qué espiritual eres! Esa es la recompensa. ¿Y de qué le sirve esa recompensa a usted? ¡Ajá! ¿Sí se da cuenta? Ya tienen, por eso dice, ya tienen su recompensa. ¿Por qué ya la tienen? Porque ya los adoraron. Porque ya les dijeron, ¡hala! ¡Espiritualotes! Le estoy tratando de explicar ese versículo de la oración, para que se dé cuenta qué tanto contenido hay en él. Y cómo una persona puede, sin darse cuenta, orar hipócritamente, amar el orar y estar orando equivocadamente. Eso hacían los fariseos. A ellos les gustaba que les dijeran maestros, que les dijeran doctores de la ley, que les dijeran rabís. Eran admirados por las personas. Algunos peligros a tomar en cuenta entonces cuando oramos también. La oración puede llegar a asociarse con ciertos lugares. Yo oro en determinado lugar. Ese es mi lugarcito. Y no oro en otro lugar. ¿Dónde les gusta? ¿Cuáles eran los lugares que a ellos les gustaban? 2 lugares, ¿verdad que sí? ¿Cuáles eran? Los lugares públicos, ¿verdad que sí? Los lugares donde estaba la gente. Eso quiere decir que en otros lugares no oraban. ¿Por qué no oraban? Porque ellos nunca oraban al Padre, ellos siempre oraban la oración equivocada. ¿Se puede uno equivocar al orar entonces? Según nuestro Señor Jesús. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo Él. ¿Cuántos se sienten bien cuando le dice, ala, eres un gran espiritual? ¿Cuántos se sienten bien? No me mienta. Sí, le gusta. Ala, tú eres un gran hombre de Dios, una mujer de Dios, una mujer de oración, un hombre de oración. Tú sabes. Presumimos nosotros, ¿verdad? Nos gusta esa adulación a nosotros. Pero si lo hacemos por ello, ya tenemos nuestra recompensa. Ahora sabe cuál es la recompensa, ¿verdad? Que la gente le diga qué espiritual eres. Y ahí se quedó tu recompensa.
Yo no quiero esa recompensa. Yo quiero la recompensa del cielo. Vaya, ellos amaban las plazas y los lugares donde estaban concurriendo la gente. Pero nosotros el día de hoy, ¿dónde amamos orar? Dígalo, dígalo, dígalo. Por favor, dígalo. ¡Ah, en la iglesia! ¿Ah? Ahí viene usted, ¿verdad? Pero de ahí ya no ora. Un lugar exclusivo. Y está bueno orar en la iglesia. Yo no digo que sea malo orar en la iglesia. Pero no permitamos de que solamente oremos en la iglesia. Nosotros podemos orar en todo lugar. A toda hora. Cuando lo levanta a las 4 de la mañana el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no se levanta. Se queda ahí acostado, Señor. Gracias, Padre. En todas partes tenemos que orar. Pero hay gente que ama el orar solamente en ciertos lugares. ¿Está aprendiendo algo? No se puede limitar la presencia de Dios a ciertos lugares únicamente, aún tratándose de la iglesia. Porque ya le digo que donde quiera que nosotros oremos, ahora de repente usted va a decir, entonces yo no voy a orar en la escuela porque van a decir que yo estoy tratando de aparentar. Porque podemos pensar eso. Ya no voy a orar en el trabajo porque van a decir, la gente va a pensar de que yo estoy tratando de aparentar. No. El espíritu, de la forma en que se hace, es el problema. Si usted lo hace para que ellos lo miren, definitivamente. Y con que ellos le han dicho, a la voz si sos creyente, vos. Así es. Así es. Tremendo, ¿va? No. Porque nosotros podemos orar en todo lugar, pero dirigimos nuestra oración a Dios. Y a la misma vez estamos mandando un mensaje. Porque yo lo que pretendo cuando oro es que alguien se me acerque y me pregunte. Y yo le pueda hablar del Señor. Esa es mi intención. Dirijo mi oración dándole gracias al Señor, por supuesto. Pero a la misma vez el Señor está obrando alrededor mío. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la oración puede llegar a asociarse con ciertos tipos de lugares y eso puede estar, uno puede estar errando en ese sentido. Puede ser un peligro. La oración se puede convertir en una repetición vacía. El día de hoy tenemos ese problema. Por ejemplo, muchos confunden la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos aquí eran católicos de hueso colorado? Nadie dice amén, pero mire pues, fíjese que, voy a usarle la cita bíblica, capítulo 6, versículo 7 del libro de Mateo, 6:7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y orando, ¿qué dice? No uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, déjeme poner un ejemplo, ¿ok? Porque usted va y le dice, a ver, échese 10 Padres Nuestros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Padre nuestro que y 9, y 10, Padre nuestro. ¿Qué son esas? Son vanas repeticiones. Aunque usted está mencionando a Dios, aunque usted está diciendo todo lo que Jesús dijo, usted lo está haciendo solamente como una repetición vana. No hay nada de esencia en esa oración. Ahí no está puesto su corazón en esa oración. Ya le voy a enseñar lo que es el modelo de la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. Para que veamos cada tema, cada punto que el Señor nos enseña que nosotros debemos de tocar cuando oramos a nuestro Dios. Pero, si se da cuenta, por ejemplo el musulmán a cada cierta hora lleva su mantelito, su alfombrita y llegó el mediodía, ¿verdad? Y vamos. Repeticiones. Es pura repetición. ¿Se da cuenta? Ahora el Señor Jesucristo dice que nosotros podemos caer en ese error.
De entrar solamente en repetir y repetir y repetir, y pensamos que porque estamos para repetir, qué espiritual, mira, lleva 5 horas orando, pero diciendo lo mismo. No hay nada. No uséis vanas repeticiones, dice, porque es una oración, hermano, que el Señor espera que salga de nuestro corazón. Es una plática con Dios. Imagínense que yo platique con usted. ¿Y cómo te llamas? A ver, contestame, pues. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Qué pensaría este? Qué locura, ¿verdad? Y luego le hago otra pregunta y se la repito y la repito. Es decir, esa no es una conversación con alguien. No lo hacemos así con las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer así con Dios nosotros? Jesucristo dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. En este caso los gentiles son los que no son judíos, pero en este caso son los que no tienen al Señor, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Se da cuenta de la equivocación que podemos tener cuando oramos? Entonces, algunos peligros a tomar en cuenta cuando oramos. Gloria sea el nombre del Señor. Yo puedo estar orando una cosa repetidamente y dale y dale, y se puede oír espiritual, pero fíjese, pues, el problema es esto: mis palabras están diciendo una cosa y mi pensamiento está en otro lado. Vanas palabrerías. Mi mente, mi corazón no está puesto en eso. El Señor está ahí arriba. Y pretendemos engañar al Señor. Se da cuenta que sí se puede cometer errores, aleluya, y que hay peligros cuando nosotros no conocemos estas cosas acerca de la oración. Algunos peligros a tomar en cuenta cuando oramos. Este es otro. Que solo oramos para que se solucionen los problemas en nuestra vida. Nosotros oramos para, Señor, por mi matrimonio. Imagínense que usted tiene grandes clavos en su matrimonio, ¿verdad que sí? Está insoportable la situación. Las cosas están pero en el hilo ya, punto de reventarse. Y usted dice, voy a ir a orar para que el Señor me solucione mi problema en mi matrimonio. ¡Qué espiritual! Usted va y se vino a orar. Señor Jesús, mi matrimonio, por ese cachudo, Señor, te pido que lo... Hablando de su marido, ¿verdad? Y luego viene el marido, por esa cachuda, Señor. Los dos pidiendo por los cachudos, ¿verdad? Imagínese. Va, se levanta usted, ya oré, aleluya, solucionado todo. Pero usted vuelve y no hay cambio en usted. Necesito orar más, dice usted. Voy a entrar en ayuno y oración, vámonos a aguantar hambre por gusto. Porque está ayunando y orando, pero no hay un cambio en su vida. Eso es orar equivocadamente. Porque si yo oro, lo primero que le voy a decir al Señor es, Señor, ¿qué estoy haciendo yo en mi matrimonio para que no funcione? ¿Cómo yo voy a pretender poner al otro sin ponerme a mí primero? ¿Estoy siendo caprichudo? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Estoy siendo esto, Señor? ¿Estoy siendo lo otro? Entonces ahí va a empezar a haber una oración sincera, una oración que verdaderamente está hablando con el Padre y sabe que no lo puede engañar. ¿Dije las cosas mal, Señor? Te va a redarguir el Señor. Después de esa oración, lo que deberías de hacer tú y yo sería, vamos a hablar. ¿Cierto? Mira, es tu culpa. No. Fíjate que yo hice esto que no debí de haber hecho. Dije esto que no debí. La oración, usted le pidió a Dios y le pidió fuerzas. Ahora usted se levanta y dice, voy a obedecer lo que el Señor me dice en su palabra. Y se va a comportar como una dama y usted se va a comportar como un caballero. Amén. Entonces se puede orar equivocadamente uno.
Claro, porque pues, uno piensa que por arte de magia, uno vino, oró y me levanté. Ahorita voy a la casa. ¿Ya vine, mi amor? Que ya está, pero que echa fuego. Porque pensó que la oración que hizo ya fue suficiente. No, señores, no es así. La oración te tiene que cambiar. La oración te hace ser sensible. Si verdaderamente Dios escucha y hace algo en tu corazón, tú te levantas con una mentalidad diferente. Tú ahora dices, debo de hacer algo, porque esto está a punto del divorcio y el divorcio no le agrada al Señor. Y yo voy a hacer todo lo que está de mi parte para que no ocurra, porque estoy buscando la presencia del Señor. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo podemos nosotros, sin darnos cuenta, agarrar ciertos tipos de cosas como la oración y pensar que pueden ser amuletos para que Dios haga a capricho de nosotros? Tienes que cambiar tu actitud. Tienes que cambiar tu forma de ser. Tienes que cambiar tus palabras para que verdaderamente la oración sea escuchada. Es más, al esposo le dice que sus oraciones no van a ser escuchadas. ¿Sí qué? Ya se le olvidó. Te la voy a preguntar. Acá que la hace así como desengañándose así, ¿verdad? Me va a preguntar a mí. Dice que las oraciones del creyente pueden ser estorbadas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué no dice amén? ¿Pueden o no pueden ser estorbadas? ¿Verdad que sí? Con una mala relación pueden ser estorbadas. Pero se da cuenta. Pero usted y yo, oración y oración. Y olvídese, se puede estar cayendo su rancho. Y usted oración y oración. No pone atención en eso. Cuidadito, hermano. Porque no podemos tener ese tipo de actitud nosotros en la vida. Sin obediencia no funciona la oración. Voy con el último punto. ¿Cuáles son las cosas que espera Jesús del creyente? Hablando de la oración. Jesús espera que cada uno de nosotros oremos de manera personal. Está bueno que oremos de manera congregacional, pero dice, cuando ores, dice, en pocas palabras, ahí se está dirigiendo a cada uno de ellos. Cuando ores tú, cuando ores tú, cuando ores tú, cuando ores. No es solamente a nivel de iglesia, sino de una manera personal. Debemos nosotros de orar. La Biblia es su espada y la oración es el poder del creyente, creo yo, que lo hace capaz de poder pelear esta guerra espiritual. ¿A cuánto les gusta orar aquí? ¿A cuánto no les gusta orar? Digamos la verdad. Peor a nosotros los hombres. Nosotros somos más cabezones todavía. Nos cuesta orar. Que batallamos para orar nosotros. Ya le dije. Es que somos, hasta la oración somos machistas nosotros. Sí. Tú ora. Así, tú ora. Yo no necesito mucho orar. Increíble la condición que nosotros ponemos los varones para lo que es la oración. Él dice cuando ores, o sea, Jesús espera que nosotros oremos. Número 2, Jesús asume, o Cristo asume que el creyente ora, y la idea implícita es que el creyente ora con frecuencia. O sea que Jesucristo no solamente espera que nosotros oremos, sino que oremos con frecuencia, todo el tiempo. Y cuando ore, dice, está hablando, o sea, ahí está hablando de que nosotros tenemos que estar orando todo el tiempo. Cristo nos está diciendo que una forma correcta, que hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de orar. Usted ya la vio. ¿O la quiere leer otra vez? Léalo una vez más entonces. Dice el 6:5.
Mire que solamente estoy en el 6.5. Vayamos al 6.5 de Mateo. Y cuando ores, a ver, es que eso es para que se le grabe en el corazón. Y cuando ores, diga, a ver, léalo. Y cuando ores, ¿qué dice? No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora usted ya sabe cuál es la recompensa, ¿verdad? Sigamos. 6, pero no el otro 6. Mas tú, cuando ores, ¿sí? Él espera que nosotros oremos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Qué lindo es cuando Dios lo hace. ¿Ah? Sigamos leyendo el versículo 7. Porque todo eso es en base a la oración. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sigue diciendo la Escritura. No os hagáis pues semejantes a ellos. No imitemos lo malo, en pocas palabras. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Cristo dice, hay una manera correcta y hay una manera incorrecta de orar. Cristo dice que algunos aman el orar y son precisamente los que oran equivocadamente. Oran mal y oran por motivaciones equivocadas. Por eso es que a usted y a mí nos cuesta orar. Porque cuando oramos debemos de orar para que el reino de Dios se establezca en cada corazón. Para que Dios salve las almas. Para que vengan al arrepentimiento. Para que las fuerzas del mal en ciertos países, en ciertas colonias, la criminalidad y todo eso, hermano, nosotros podamos orar para que el Señor traiga libertad a esos lugares. En donde hay tiranía en los países. Para que el Señor traiga a un libertador, a una persona que pueda ayudar a esa nación. Para que nosotros oremos por los enfermos. Para que nosotros podamos dar gracias por toda la bendición que nosotros tenemos. Porque tenemos mucha bendición nosotros. Tenemos mucha bendición nosotros. Alabado su santo nombre. Cristo ilustra a dos hombres orando. Uno que ora bien y uno que ora mal realmente allí. Uno ora para ser visto por los hombres y el otro ora para el Señor. Uno es auténtico hijo de Dios y el otro es religioso. Quiero leerle esta cita, ya estoy terminando. En el libro de Lucas, mire, yo solo se lo voy a leer en este momento porque luego vamos a estar hablando acerca de ello, ¿ok? Pero qué lindo la forma en que el Señor Jesucristo pone este ejemplo vivido en las Escrituras. Capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 9 al 13. Dice, y fíjese cómo el por qué sale la enseñanza esta historia que nos cuenta el Señor. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Si se da cuenta, nosotros podemos venir con esa actitud también a la presencia del Señor. Pero fíjese lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, a la casa de Dios, a orar. ¿Para qué iban? A orar. Uno era fariseo, o sea, religioso, y el otro era publicano. Uno que era tomado como un mundanote. Fíjese pues, es Jesucristo el que está contando la historia acá, ¿verdad? El fariseo puesto en pie, ¿se recuerda de lo que dijo en capítulo 6?
El fariseo puesto en pie. ¿Me miran? ¿Me miran? ¿Verdad que sí? La voy a hacer de fariseo. Oraba consigo mismo. Oiga bien, oraba consigo mismo, dice. ¿Sí se da cuenta? De esta manera. Dios, ¿me están viendo? No miren la pantalla, mírenme a mí, por favor. Dios, te doy gracias, dice, porque no soy como los otros hombres, como todos estos ladrones. Me van a pelear ustedes, ¿verdad? Injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, Ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué les parece? ¿Y ustedes cuántas veces ayunan? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mire qué actitud, ¿verdad? Sino que se golpeaba el pecho. Y por eso que el católico dice, por mi culpa, por mi gran culpa, dice. Pero no, ahí no está haciendo esto este hombre. Porque hay quienes que se tocan el pecho y luego se van a echar una buena después de que van a orar. O se van con la otra mujer y todo. ¿De qué le sirvió a veces pegado en el pecho? No, aquí dice, más el publicano estando lejos no quería ni a luz, porque sabía con quién estaba tratando. Al cielo, sino que se golpeaba el pecho y dijo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cómo se vio? Ahora veamos, sigamos. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Sí se da cuenta? No voy a seguir leyendo. Usted quiere que siga leyendo, ¿verdad? Se picó. Yo le dije que solo se lo iba a leer. Pero lo que le quiero mostrar es, si se da cuenta que podemos tener una mala actitud para acercarnos a orar al Señor. Dice, uno salió ¿qué? Justificado. Y el otro, igualito. Como entró, así salió. Y los dos oraron. ¿A quién te quieres parecer tú? ¿A quién nos queremos parecer nosotros? La preocupación de Cristo, hermanos, para con sus discípulos en cuanto a la forma en que se oraba era muy importante. Y yo creo con todo mi corazón que Dios quiere enseñarnos exactamente esto. El por qué nosotros oramos, la forma en que nosotros oramos y la actitud que tenemos al orar. Porque nos volvemos religiosos conforme van pasando los días y podemos llegar a ser como este fariseo, decir, tú sabes, Señor, vino a orar usted, va. Mira, todos los demás no vinieron, Señor, pero yo sí vine, Señor. Lo que pasa es que yo te amo mucho, Señor. Yo soy bueno, Señor, y yo he cambiado, Señor. Y estoy así como dándose aquellos, ¿sí se da cuenta? Cuando entramos por esa puerta, solamente lo que tenemos que pedir es misericordia a nosotros. Tenemos que pedirle misericordia al Señor. Porque si yo vengo y me trato de justificar ante un Dios santo y puro, dice Señor, a ver, empecemos a tratar. Mejor pedir misericordia antes que todas las cosas. Y pedirle que nos siga ayudando para poder hacer por lo menos lo que Él nos pide, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Es posible orar y nunca ser escuchado por Dios entonces, ¿ya se dio cuenta? Mucha gente vive así. Es posible orar y sin embargo estar meramente hablando a solas, ¿sí se da cuenta? O estar orándonos a nosotros mismos, porque nuestras oraciones no pasan ni del techo cuando oramos con una actitud equivocada. Es por eso que Cristo nos quiere enseñar acerca de la oración, de las motivaciones correctas y equivocadas que se tienen al orar.
La motivación equivocada entonces es orar para ser visto por la gente. La motivación correcta, orar para ser escuchado por Dios. A ver, repitamos esa frase y ahí me quedo. La motivación equivocada. Voy a seguir predicando entonces. A ver, la motivación equivocada es orar para ser visto por la gente. La motivación correcta es orar para ser escuchado por Dios. Amén. Nos vamos a quedar ahí para no... Denle un aplauso a nuestro Señor. ¡Aleluya! Dios es bueno, hermano. Muy bueno.